Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos al capítulo 9 del amigo de infancia de Maigret y hoy vamos a desvelar todos los secretos. Comencemos. Capítulo 7. Hicieron como todos los demás, a pesar del mal tiempo. Cuando compraron el coche se habían prometido solemnemente servirse solo de él para ir a su casita de Meun-sur-Loire a pasar las vacaciones. Ya habían ido a Meun 2 o 3 veces, pero era demasiado lejos para pasar allí solo algunas horas, sobre todo teniendo en cuenta que encontraban la casa vacía y que a la señora Maigret apenas sí le daba tiempo de quitar el polvo y de preparar una comida ligera. Salieron hacia las 10 de la mañana. Evitaremos las carreteras generales y las autopistas, se habían dicho. Pero miles de parisienses habían tenido la misma idea y las pequeñas carreteras que tendrían que haber sido encantadoras estaban tan repletas como los campos elíseos. Buscaron un albergue simpático donde se comiera bien, pero o estaba todo lleno o había que esperar turno, o bien en los lugares donde había sitio la comida era detestable. Les estaba ocurriendo lo mismo que les había pasado con la televisión. Cuando la habían comprado, se habían dicho que solo verían los programas interesantes. Pero después de 15 días ya habían cambiado de sitio en la mesa para estar frente a la pantalla a la hora de las comidas. No discutían, como suele hacerlo la mayoría de los matrimonios, pero la señora Maigret no por eso iba menos nerviosa al volante. Con un permiso de conducir muy reciente, todavía no tenía bastante confianza en sí misma. ¿Por qué no lo pasas? No puede ser, la línea es seguida. Maigret, aquel domingo, apenas le dirigía la palabra. Iba fumando pipa tras pipa sentado en su asiento, mirando frente a él con mala cara. Su pensamiento giraba en torno a la calle Notre-Dame de Lorette. Estaba reproduciendo de todas las maneras posibles la escena que había tenido lugar en casa de Joséphine Papet. Los personajes se convertían en peones que iba colocando en distintos lugares, ensayando todas las posibilidades. Cada una, durante un cierto tiempo, le parecía plausible e imaginaba la escena con todo detalle, tratando de reproducir el diálogo. Pero de repente, cuando todo parecía encajar a la perfección, se le planteaba una objeción y todo se le venía abajo. Fueron a parar a un restaurante en el que la cocina era tan mala como la de un bar de estación, y la única diferencia consistía en la cuenta. Cuando se decidieron a andar un poco por el bosque, se encontraron con un camino lleno de barro y además empezó a llover. Volvieron a casa pronto. Comieron un poco de carne fría y ensalada rusa y después, como Maigret no dejaba de dar vueltas por la casa inquieto, decidieron ir al cine. El lunes a las 9 entraba en su despacho. La lluvia había cesado, el sol brillaba aún débilmente. Encontró los informes de los inspectores que se habían turnado para vigilar a Florentín. Florentín había pasado la noche del sábado en una cervecería del Boulevard Clichy. No parecía ser un cliente habitual de aquel lugar porque nadie le saludó. Pidió un doble de cerveza y se colocó junto a una mesa donde 4 clientes que se tuteaban jugaban a las cartas. Acodado sobre la mesa siguió un buen rato, con atención, las incidencias de la partida. Hacia las 10, uno de los jugadores, uno bajito y delgado que hablaba continuamente, les dijo a los otros: «Tengo que marcharme, muchachos. La parienta me mataría si llegaba tarde, y mañana tengo que ir a pescar». Los otros insistieron para que se quedara, pero no tuvieron ningún éxito e inmediatamente miraron a su alrededor. Un hombre de acento meridional le preguntó a Florentín: «¿Quiere jugar?» «Con mucho gusto». Se sentó en el lugar que había dejado vacío el que acababa de marcharse y jugó hasta medianoche mientras Dieudonné, era su turno, se aburría soberanamente en un rincón. Como un gran señor, Florentín les había ofrecido hasta una ronda a sus compañeros, que pagó con parte de los 100 francos que Maigret le había dado. Después se había ido a su casa y se había acostado tras haber dedicado un pequeño saludo de complicidad a su vigilante de turno. Había dormido hasta bien entrada la mañana. Eran más de las 10 cuando había entrado en el bar a tomarse un café y 2 croissants. Ahora ya no era Dieudonné, sino Lagrum el que vigilaba. Florentín se lo quedó mirando con curiosidad.
Para él, la Groom era una nueva cara. Era el más lúgubre de todos los inspectores. De cada 12 meses, 10 estaba resfriado y para colmo de males tenía los pies planos, sensibles, lo que le obligaba a andar de un modo raro. Florentín se había dirigido luego hacia un puesto callejero y había rellenado una quiniela, yendo después hasta el boulevard de Batignolles. No se había detenido ante el Hotel Beauséjour, pues ignoraba que el pelirrojo vivía allí. Había comido en un restaurante de la Plaza Ternes y después, como una antevíspera, había ido al cine. ¿En qué acabaría su delgado cuerpo, su enjuto rostro movedizo, cuando los 100 francos del comisario se hubieran esfumado? No se había encontrado con nadie. Nadie había tratado tampoco de ponerse en contacto con él. Había cenado en un self-service antes de irse a acostar. En cuanto a la guardia que habían montado en la calle Notre-Dame de Lorette, no había dado ningún resultado. La señora Blanc no había dejado su sitio de la portería más que para dar un escobazo a la escalera. Algunos inquilinos del inmueble habían ido a misa, otros habían salido en coche. La calle, casi vacía, resultaba mucho menos ruidosa que otros días, y los 2 inspectores que se habían relevado en la guardia se habían aburrido soberanamente. Maigret estaba aquel día releyendo todos los informes, el del forense, el del armero, y por fin el de Morse y el de la identidad judicial. Un Jambier descansado y con ganas de trabajar entró en el despacho tras haber golpeado ligeramente la puerta con los nudillos. —¿Qué tal, jefe? —Mal. —¿No ha tenido usted un buen domingo? —No. Jambier sonrió divertido. Conocía perfectamente aquel humor y sabía que normalmente era una buena señal. Maigret, en el transcurso de una investigación, se impregnaba como una esponja de las personas y de las cosas e inconscientemente registraba hasta los menores elementos. Y cuanto más llevaba almacenado dentro, peor humor tenía. —¿Y vosotros qué hicisteis? —Fuimos a casa de mi cuñada con mi mujer y los chiquillos. Había una fiesta en la plaza mayor del pueblo, y no sé lo que llegaron a gastarse los críos en el tiro al blanco. Maigret se levantó y empezó a andar. El timbre que anunciaba la hora del informe se dejó oír y el comisario murmuró: —Hoy no pienso asistir. No tenía ganas de contestar a las preguntas que seguramente le haría el jefe superior, y menos le apetecía todavía anunciarle lo que iba a hacer. Continuaba siendo algo muy vago todavía. Andaba a tiendas. Si al menos consiguiera hacer hablar a aquella espantosa mujer. Era en aquella portera monumental e impasible en quien pensaba Maigret continuamente. Te aseguro que es una pena que esté prohibido aplicar la tortura, y me estoy preguntando cuánta agua se necesitaría para llenarla. No lo pensaba seriamente, claro, pero diciendo aquella barbaridad se calmaba los nervios. ¿Tienes alguna idea tú? A Jambier no le gustaba que Maigret le hiciera preguntas de aquel tipo. Siempre preocupaba dar alguna respuesta evasiva. Me parece... ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué, he metido la pata? Nada de eso. Lo único que me parece es que Florentín sabe más que ella todavía, y Florentín es menos resistente a los interrogatorios. Ahora se verá obligado a vivir mal y a pasar verdaderos trabajos para ganar 4 cuartos. Maigret se lo quedó mirando gravemente. Ve a buscarlo. Antes de que saliera añadió: pasa también por la calle Notre-Dame de Lorette y trae a la portera. Déjala que proteste todo lo que quiera, pero tráela aunque sea por la fuerza. Jambier sonrió. Mal le iría si tenía que emplear la fuerza con aquella mole que pesaba el doble que él. Algunos momentos después, Maigret llamaba al Ministerio de Obras Públicas. Desearía hablar con el señor Paré, por favor. Ahora le pongo con él. Oiga, ¿el señor Paré? El señor Paré no está. Su mujer acaba de llamar diciendo que está enfermo. Ahora el número de Versalles. La señora Paré... ¿Quién está al aparato? El comisario Maigret. ¿Cómo se encuentra su marido? Mal. Ha venido el médico y teme que sea una crisis de nervios. Supongo que no debo poder hablar con él ahora, ¿verdad? Le han recomendado que haga reposo total. ¿Está inquieto? ¿Pide ver los periódicos? No, no dice una palabra. Apenas sí contesta con un gesto vago a lo que se le pregunta. Gracias. Llamó después al Hotel Scribe. ¿Es usted Jean? Aquí Maigret.
¿Ha vuelto de Burdeos el señor Víctor Lamotte, que ya se ha ido al despacho? Gracias. Después llamó al despacho de la calle Over. Querría hablar con el señor Lamotte, de parte del comisario Maigret. Se oyeron una serie de ruidos de clavijas, como si la comunicación tuviera que recorrer toda una jerarquía de valores hasta llegar al gran jefe. Sí, dijo una voz seca al otro extremo del hilo. Maigret al aparato. Ya me lo han dicho. ¿Estará usted toda la mañana en su despacho? No lo sé. Le ruego que no se ausente hasta que yo le mande un aviso. Prefiero advertirle que si me hace acudir de nuevo a una reunión, vendré acompañado de mi abogado. Está usted en su derecho. Maigret colgó y llamó al Boulevard Voltaire. Fernand Courcelles aún no había llegado. Nunca llega antes de las 11 y a veces los lunes por la mañana no viene. ¿Quiere usted hablar con el subdirector? No, gracias. El comisario tuvo tiempo, mientras daba vueltas a su despacho con las manos tras la espalda, de ir pensando una a una en las hipótesis que había elaborado la víspera durante el paseo en coche. Había acabado por fijar su atención sobre una sola. Miró qué hora era varias veces. Algo avergonzado, abrió el armario donde guardaba siempre una botella de coñac. No estaba allí para él, pero la necesitaba. Normalmente la tenía allí para darle un trago a algún detenido que se desmayara en el momento de estar confesando. Él no estaba a punto de desmayarse. No era él el que tenía que ser interrogado, pero no por eso dejó de tomarse un buen trago. No le gustaba nada de lo que había hecho. Miró otra vez qué hora era con impaciencia. Por fin oyó pasos de varias personas en el corredor y una voz furiosa que reconoció como la de la señora Blanc. Fue a abrir la puerta él mismo. Me parece que acabaré conociendo con todo detalle ese despacho, dijo Florentín, tratando de bromear, pero sin conseguir dominar su inquietud. En cuanto a la mujer, decía constantemente como una máquina: «Soy una ciudadana libre y exijo que...» «Enciérrala en un despacho, Jambier. Permanece allí con ella y procura que no te muerda». A Florentín le ordenó: «Siéntate». «Prefiero permanecer de pie». «Pero yo prefiero verte sentado». «Si te empeñas». Estaba haciendo carantoñas con la cara como antaño, cuando el profesor iba a reñirle ante toda la clase, y él se esforzaba en hacerles reír a todos. Maigret fue a buscar a Lapointe en el despacho vecino. Había asistido a casi todos los interrogatorios, y era él quien mejor conocía el caso. El comisario llenó primero una pipa, la encendió y apretó bien el tabaco en la cazoleta. «Supongo, Florentín, que sigues sin tener nada nuevo que decirme». «Ya te he dicho todo lo que sé». «No, te juro que es la verdad, pues yo afirmo que has mentido por todo lo alto. Me tratas de embustero. Siempre lo has sido. Ya lo eras cuando estudiábamos en el bachiller. Pero solo mentía para divertirme y divertiros. Pero ahora no se trata de ninguna diversión». Se quedó mirando a su ex compañero fijamente. Estaba muy serio. Había a la vez desprecio y piedad en su mirada. Tal vez más piedad que desprecio. «¿Qué crees que va a ocurrir, Florentín?» Florentín se encogió de hombros. «¿Cómo voy a saberlo? Tienes 53 años. 54. Yo era un año mayor que tú. Acuérdate que repetí el sexto». «Estás viejo ya, Florentín, y no te será fácil encontrar a otra Josie». Florentín bajó la cabeza. «Ni la buscaré. Tu negocio de antigüedades es pura comedia. No tienes ningún oficio ni empleo, y tienes batidos todos los campos. No podrás seguir estafando». Era muy duro lo que estaba diciendo, pero era preciso. «No eres nadie, Florentín». «Ya lo sé, pero me parece que tú sigues obstinándote en esperar». «¿Esperar qué?» «No lo sé. Está bien. Ahora que este asunto ya está terminado, voy a quitarte un peso de encima». Maigret se calló durante unos momentos. Miró fijamente a su ex compañero a los ojos y dijo lentamente: «Sé que no has matado a Josie». Capítulo 8. El que se asombró más no fue Florentín, sino Lapointe, que se quedó con el lápiz en el aire sin escribir y mirando a su jefe muy sorprendido. «De todas maneras, no te alegres demasiado, porque eso no quiere decir que estés blanco como la nieve. Sin embargo, tú mismo dices...». «Admito, en efecto, que en un punto no me mentiste, cosa que me extraña mucho viniendo de ti.
Ya te dije que preferiría que no me interrumpieras. El miércoles de la semana anterior, poco más o menos a la hora que has dicho, seguramente hacia las 3:15, alguien llamó a la puerta del piso. ¿Lo ves? Te he dicho que te callaras, ¿entendido? Como de costumbre, al oír la puerta te apresuraste a meterte en el dormitorio, ya que ignorabas quién pudiera ser. Prestaste oído atento, porque ni tú ni yo sí esperabais a nadie. Supongo que a veces alguno de sus amantes venía a hora distinta de la habitual. Sí, pero en ese caso solían llamar por teléfono. Ninguno de ellos vino alguna vez sin avisar. Muy excepcionalmente. Y en ese caso era cuando tú te ibas a esconder en el guardarropas, ¿no? Eso es. Pero ese miércoles tú no estabas en el guardarropa, sino en la habitación. Reconociste la voz del visitante y tuviste miedo, porque te diste cuenta de que la visita no era para José. Florentín estaba estupefacto. Evidentemente no comprendía cómo su ex condiscípulo había llegado a aquella conclusión. Tengo la prueba de que alguien subió al piso este miércoles a esa hora. Ese alguien, luego, horrorizado por el crimen que acababa de cometer, quiso comprar el silencio de la portera y le dio todo lo que llevaba encima, es decir, 2.200 francos. Bien, o sea que admites que yo soy inocente. De asesinato sí, aunque indirectamente seas tú el culpable, y si se pudiera hablar de moral refiriéndose a ti, te diría que la responsabilidad moral de lo ocurrido es toda tuya. No comprendo nada. Ya lo comprenderás. Maigret se levantó. No podía permanecer sentado por más tiempo. La mirada de Florentín no se apartaba de su persona mientras iba y venía por el despacho. Josephine Papet había escogido a otro como a favorito. ¿Te refieres al pelirrojo? Sí. Era solo una diversión momentánea. El pelirrojo nunca habría aceptado vivir con ella, ocultarse y ausentarse ciertas noches de la casa. Es joven, puede encontrar todas las chicas que quiera. Yo sí se había enamorado de él, y ya estaba harta de ti. ¿Cómo lo sabes? Es una mera suposición por tu parte. Ella misma lo dijo. ¿A quién? No a ti, que no la viste con vida. A Jean-Luc Godard. ¿Crees todo lo que te cuenta ese chico? No tiene ningún interés en mentir. ¿Y yo qué interés puedo tener? Tú corres el peligro de ir 1 o 2 años a la cárcel, más bien 2, a causa de tus antecedentes penales. Florentín empezaba a perder la serenidad. Todavía no sabía hasta dónde habían llegado los descubrimientos de Maigret, pero había oído ya lo suficiente para sentirse inquieto. Volvamos a esta visita del miércoles. Al reconocer la voz, te asustaste porque algunos días o algunas semanas antes habías empezado a chantajear a uno de los amantes de José. Naturalmente, escogiste al que te pareció más vulnerable, al que se sentía más apegado a su leyenda de hombre respetable. Le hablaste de sus cartas. ¿Cuánto le sacaste? Florentín bajó la cabeza lúgubremente y dijo: nada. ¿No te hizo caso? No, pero me pidió un plazo de algunos días. ¿Cuánto le pediste? 50.000. Quería una suma grande para dejar de hacerle chantaje y empezar con ese dinero una nueva vida. Porque yo sí ya estaba a punto de darte el pasaporte. Es posible. Desde hacía ya bastante tiempo no era la misma. Empiezas a hablar razonablemente, y si continúas por ese camino, te puedo ayudar a salir de ese atolladero bastante bien librado. ¿De verdad harás eso? Eres tan infeliz. Maigret había dicho aquello muy bajo, como hablando consigo mismo, pero Florentín lo había oído perfectamente y se había puesto terriblemente colorado. Era un caso típico. Existían en París miles y miles de personas que vivían al margen, ganándose la vida con estafas más o menos evidentes, aprovechándose de la ingenuidad o de la avaricia de sus semejantes. Siempre tenían a la vista, según ellos, un proyecto formidable para el que solo les faltaba encontrar el dinero preciso, algunos miles de francos. Casi siempre acababan por encontrar algún infeliz a quien estafar y a cuenta del cual vivían cierto tiempo magníficamente, compraban un buen coche y comían en los mejores restaurantes. Una vez liquidado aquel dinero, caían de nuevo en la miseria hasta que volvían a empezar,
pero de esos tipos solo 1 de cada 10 conseguía evitar el ir a parar a un correccional o a la cárcel. A Florentín le habían fallado siempre todos los golpes y lamentablemente acababa de fallarle el último también. Bien, ¿y ahora qué? ¿Prefieres hablar o tengo que continuar haciéndolo yo? Prefiero que sigas hablando tú. El visitante preguntó por ti. Dijo que quería verte, pues había tenido buen cuidado de preguntarle primero a la portera y sabía que estabas arriba. No iba armado, no sentía celos ni quería quitarle la vida a nadie. Sin embargo, estaba sobreexcitado. Josie tuvo miedo de que te ocurriera algo y dijo que no estabas, que ignoraba dónde podías estar. Entonces el recién llegado entró en el comedor y lo cruzó. Tú te dirigiste inmediatamente hacia el cuarto de baño para encerrarte en el guardarropa. No tuve tiempo de llegar hasta él. Ya, te hizo volver a la habitación el recién llegado. Sí, diciendo que yo era un sinvergüenza y un indeseable, añadió Florentina amargamente, y todo esto delante de ella. Yo sí no estaba al corriente del chantaje. Por lo tanto, no sabía qué pasaba. Tú le dijiste que se callara. De ninguna manera querías perder tus 50.000 francos que considerabas como tu último recurso. Ninguno de nosotros sabía lo que hacía en aquellos momentos. Yo sí nos rogaba que nos calmáramos. El hombre estaba furioso. En un momento dado, como yo me resistía a devolverle sus cartas, abrió el cajón de la mesita y cogió el revólver. Josie empezó a gritar. Yo tuve miedo también. Y te pusiste detrás de ella, ¿no? Te juro, Maigret, que solo por azar recibió ella la bala. Aquel tipo no estaba acostumbrado a manejar armas. Se veía a la legua. Gesticulaba y gritaba como un condenado. Yo iba a devolverle las cartas en aquel momento, pero él disparó. Se quedó paralizado de terror. De su garganta salió solo un extraño ruido y se precipitó hacia el salón. ¿Con el revólver en la mano aún? Supongo que sí, porque no lo encontré por ninguna parte. Me incliné hacia Josie y vi que estaba muerta. ¿Por qué no avisaste inmediatamente a la policía? No lo sé. Yo sí lo sé. Pensaste en los 48.000 francos que había en la caja de bizcochos. Cogiste la lata, la envolviste en un periódico y te la llevaste, sin pensar que aquel periódico era el de aquella misma mañana. En el momento de dejar el piso te acordaste también de las cartas y te las metiste en el bolsillo. Ibas a ser rico. A partir de aquel momento ya tenías a uno a quien hacer chantaje, y no por unos simples amoríos, sino por un crimen. ¿Por qué crees tal cosa? Por el hecho de que limpiaras tan cuidadosamente los muebles y los tiradores de las puertas. Si solo hubiera habido tus huellas, la cosa no habría tenido ninguna importancia. No podías negar que estabas en el piso en aquellos momentos. Era al otro al que tratabas de proteger, actuando de esa manera, porque te dabas perfecta cuenta de que en la cárcel ya no valía ni 5. Maigret se dejó caer en un sillón y llenó otra pipa. Fuiste inmediatamente a tu casa a poner la lata de bizcochos encima de tu armario. De momento no pensaste en las cartas que llevabas en el bolsillo. Te acordaste de mí y creíste que siendo condiscípulo tuyo siempre te tendría alguna consideración. Desde niño te han dado mucho miedo los castigos y los golpes. ¿No te acuerdas? Había un pequeñajo, Bambois, si no me equivoco, que te daba un miedo tremendo solo con decirte que te iba a pellizcar un brazo. Eres cruel. ¿Y tú? Si no te hubieras comportado como un crápula, yo sí no habría muerto. Sentiré remordimientos toda la vida. Tal vez, pero eso no la resucitará. Tus remordimientos, además, no me interesan. Viniste aquí interpretando un drama, pero desde las primeras frases comprendí que había algo que fallaba. Había algo falso en todo aquello, pero no llegaba a encontrar el hilo que me podía conducir a hallar la verdad. La que más me intrigó fue la portera. Es mucho más fuerte que tú y resultaba muy difícil ver claro a través de sus palabras. Nunca me ha podido tragar. Tú tampoco a ella. Con su silencio no solo ganaba 2.200 francos, sino que además conseguía meterte a ti en la boca del lobo. Y en cuanto a lo de tu chapuzón en el Sena, fue ahí donde fallaste, Florentín. Esa tontería fue lo que me hizo pensar en las cartas. Era evidente que no habías tratado de ahogarte.
Un buen nadador no intenta ahogarse tirándose desde el Pont Neuf a pocos metros de un falucho en el momento de que las aceras están llenas de transeúntes. De repente, te acordaste que llevabas las cartas en el bolsillo. Tenías a uno de mis inspectores pisándote los talones. En cualquier momento podían registrarte. Nunca hubiera podido imaginar que llegaras a descubrirlo todo. Llevo 35 años en este oficio, murmuró Maigret. Pasó al despacho vecino para decirle algunas palabras a Lucas. No te dejes impresionar, le dijo. Inmediatamente volvió a su despacho. Florentina había perdido la serenidad por completo ahora. Su cuerpo parecía vacío. En su cara, terriblemente envejecida, solo se distinguían los ojos de mirada febril. O sea que ahora voy a ser juzgado por chantaje. Veremos. Depende. ¿Depende de qué? Del juez de instrucción, y en parte de mí también. No olvides que borraste las huellas digitales para que no encontráramos al asesino. Eso bastaría para acusarte de complicidad. Pero no harás eso, ¿verdad? Hablaré con el juez. 1 año de cárcel, 2 tal vez, podría soportarlos, pero si tengo que estar encerrado años y años, saldré de allí con los pies por delante. Ya ahora me empieza a fallar el corazón. Seguramente pediría que pusieran en la enfermería a aquel chico que les hacía reír a todos en Moulins. Cuando la clase resultaba excesivamente monótona, siempre se volvían hacia él para que hiciera alguna tontería. Todos se lo exigían, desde luego, porque ya sabían que nada le gustaba más, y él inmediatamente inventaba nuevos trucos y nuevas tretas. Era el payaso. Una vez en el Niver había fingido ahogarse y habían tardado 1/4 de hora en encontrarlo tras unos juncos hacia los que había nadado por debajo del agua. ¿Qué esperamos ahora?, preguntó de nuevo, inquieto. Por una parte se había tranquilizado al ver que todo había terminado, pero por otra temía ver cambiar de actitud a su ex compañero. Llamaron a la puerta y al abrirse ésta apareció Joseph. Dejó una tarjeta de visita sobre el despacho de Maigret. Hazle pasar y dile al inspector Gambier que me traiga también a la persona que está con él. Habría dado cualquier cosa por un vaso de cerveza, o por lo menos para poderse beber otro trago de coñac. Mi abogado, el señor Bourdon, una de las grandes figuras del foro, del que se hablaba incluso para cubrir una vacante en la Academia Francesa. Digno y distante, Víctor Lamotte, arrastrando un poco las piernas, tomó asiento en una de las sillas y solo dirigió a Florentín una distraída mirada. Supongo, señor comisario, que tiene usted importantes razones para hacer venir a mi cliente. Me he enterado de que el sábado ya procedió usted a un careo sobre cuya legalidad podría hablar mucho. Siéntese, por favor, se contentó con decirle Maigret. Gambier en aquel momento hacía entrar en la habitación a una señora Blanc furiosa, que se detuvo inmediatamente al ver al cojo. Entre, señora Blanc, siéntese, por favor. Se habría dicho que de repente aquella mujer se encontraba ante un problema inédito. ¿Quién es ese?, dijo designando con la mano al señor Bourdon. El abogado de su amigo el señor Lamotte. ¿Lo ha arrestado usted? Tenía los ojos más salientes que nunca. Todavía no, pero lo haré dentro de breves instantes. ¿Reconoce usted que fue él el que el pasado miércoles, al salir del piso de la señorita Papet, le dio a usted 2.200 francos para que se callara? La portera apretó los labios y no dijo nada. Se equivocó usted al darle ese dinero, señor Lamotte. La importancia de la suma le hizo tomar la excesiva afición al asunto. Pensó que si su silencio había sido pagado a ese precio, era que valía mucho más. Ignoro de qué está usted hablando. El abogado estaba muy serio y fruncía el ceño. Le voy a explicar por qué ha sido usted elegido entre varios sospechosos. El sábado, la señora Blanc, a la que yo había dejado bajo la vigilancia de un inspector, se las arregló muy bien para escapar a esta vigilancia. Al parecer, quería verle para pedirle un suplemento, y tenía prisa porque temía que yo lo arrestara a usted de un momento a otro. Yo no vi a esa mujer el sábado. Ya lo sé. Lo que importa es el hecho de que ella fue en su busca. Eran 3 los que tenían un día fijo. François Paré el miércoles, Courcelles la noche del jueves al viernes, y usted el sábado. Jean-Luc Bodard era más irregular. Normalmente, un comerciante de provincias que va a París por asuntos de negocios algunos días de la semana vuelve a su casa el sábado.
Pero ese no era su caso, señor Lamotte. La tarde del sábado usted la dedicaba a la señorita Papet. La portera lo sabía y por eso trató de encontrarle. Ignoraba que habiendo desaparecido el motivo de la cita, ya no tenía que quedarse en París. Se había ido la víspera. Muy ingenioso, señor Maigret, pero permítame dudar de que un jurado se conforme con una acusación tan banal. La portera seguía callada. Permanecía inmóvil y en aquel momento su cuerpo daba la impresión de ser más pesado que nunca. Desde luego, abogado Bourdon, no me basaré en eso para arrestar a su cliente. León Florentín, aquí presente, lo ha confesado todo. Yo creía que él era el presunto culpable. Florentín, con la cabeza metida entre los hombros, no se atrevía a mirar a nadie. No es el culpable, dijo Maigret, sino la víctima. No entiendo nada. Víctor Lamotte, en cambio, había entendido perfectamente y se resolvía inquieto en su asiento. Contra él había apuntado usted el arma. Era a él a quien amenazaba el señor Lamotte para que se le devolviera sus comprometedoras cartas. Pero se dio el caso de que es muy mal tirador y que el arma, además, no era de gran precisión. ¿Es verdad eso?, preguntó el abogado dirigiéndose a su cliente. No había podido llegar a imaginar ni con mucho el extraño cariz que habían tomado los acontecimientos. Lamotte no decía nada y se limitaba a mirar a Florentín ferozmente. He de añadir, abogado Bourdon, y puede servirle para su defensa, que no estoy seguro de que su cliente matara intencionalmente. Es un hombre que no puede soportar que le contradigan. Es algo que le pone furioso. Desgraciadamente, tenía un arma en la mano y disparó. Ahora el cojo se estremeció y se quedó mirando a Maigret estupefacto. Perdonen, tengo que salir un momento. Vuelvo enseguida. Maigret volvió a recorrer a través del Palacio de Justicia el mismo camino que había hecho el sábado. Llamó a la puerta del juez de instrucción y encontró a éste con la nariz metida en un grueso expediente con el secretario a su lado. Ambos estaban en la habitación del fono. Asunto concluido, anunció Maigret dejándose caer en una silla. ¿Ha confesado? ¿Quién? Pues ese Florentín, supongo. No ha matado a nadie. Sin embargo, necesito una orden de arresto contra él. Motivo, tentativa de chantaje. ¿Y el asesino? Está en mi despacho, en compañía de su abogado, el señor Bourdon. Nos va a dar mucho trabajo. Es uno de los abogados más... No se preocupe, estoy seguro de que se mostrará muy razonable. No puedo llegar a decir que esa muerte fuera un accidente, pero desde luego sí que es uno de esos casos con muchas circunstancias atenuantes. ¿Y quién es, pues, el asesino? El cojo, Víctor Lamotte, negociante de vinos en Burdeos, un lugar donde no se juega con las cuestiones de dignidad, derecho y moral. Esta tarde voy a redactar mi informe y espero podérselo entregar esta misma noche. Es casi mediodía y... ¿Tiene usted hambre? Sed, confesó Maigret. Minutos después, en su despacho, entregaba los documentos firmados por el magistrado a Lapointe y a Jambier. Llévalos a la identidad judicial para que realicen las formalidades habituales y luego a la prevención. Jambier preguntó, señalando a la portera que se había levantado. ¿Y con esa qué hacemos? Ya veremos. De momento que vuelva a su casa. La portería no puede estar siempre vacía. La señora Blanc se los quedó mirando con los ojos sin expresión. Sus labios empezaron a moverse, como el agua poco antes de hervir, pero no dijo nada. Dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. ¿Vendréis luego a reuniros conmigo a la cervecería Dauphine, muchachos? Solo después consideró Maigret que resultaba cruel haber dirigido aquellas palabras en voz alta a sus colaboradores ante dos hombres a los que iba a hacer encerrar. 5 minutos más tarde, en la barra del pequeño restaurante familiar, una parte de la cual estaba destinada a bar, pedía: «Una cerveza, en el vaso más grande que tengáis». En 35 años no se había encontrado nunca con ninguno de sus condiscípulos del Instituto Banville, y cuando había encontrado uno, había tenido que ser Florentín, precisamente. Fin. Y así termina este gran cuento y caso cerrado. Descubrimos finalmente quién fue el asesino y cuando uno se pone a pensar, el más probable tal vez haya sido él, porque es el único que no estaba enamorado de alguna manera, ¿no? Pero
ese detalle a la vez nos hace pensar que por esa misma razón no tenía ningún porqué, ¿no? Por asesinarla. En fin de cuentas, todo fue un accidente, entre comillas, ¿no? O sí, tal vez el hombre no haya querido disparar, o tal vez, bueno, sí, pero no contra ella. Entonces, bueno, así se descubre la verdad y me encantó porque el comisario demuestra al final toda su experiencia. Va relatando paso a paso cómo descubrió, ¿no?, las pistas que lo llevaron a encontrar la verdad, los razonamientos que hizo. Y la verdad que es asombroso. Es un trabajo impecable el que nuestro comisario ha ido logrando desde el comienzo del caso, cuando Florentín llega a verlo, hasta el final. Todas las fichas que él va moviendo, a sus compañeros de trabajo, a sus subordinados, cómo les va pidiendo que hagan diferentes cosas para recabar información, y su mente que no para, porque él se va a su casa y sigue pensando, está durmiendo y sigue pensando, hasta que no resuelve el problema. Él no para, es una máquina de lógica, de pensar. Así que este final fue increíble, muy, muy bueno, y se salvó el pobre Florentín. Pobre y a la vez, bueno, un desgraciado, como decía Maigret, ¿no? Un total desgraciado, un cobarde, una persona, qué sé yo, podríamos llamarle común y corriente, con sus miedos, con sus problemas, con sus suertes, ¿no? Las suertes de la vida. Así que, bueno, pero no hay que restarle importancia porque, bueno, era un chantajista. Él estaba haciendo chantaje, y por esa razón es que esta mujer, Josie, ha muerto. Y no solo que ella ha muerto, sino que el asesino termina siendo asesino, sin intención real, porque, bueno, como dice Maigret, no fue él con la intención de matar a nadie, pero después se encontró con la situación, ya que, bueno, era una persona muy efervescente, ¿no? Muy violenta de por sí. Creo que este caso es muy bueno en ese sentido, porque es un caso cotidiano, real, muy real, y que nos puede pasar a todos. No digo que todos vayamos a matar a una persona, pero es muy común que cuando nos enojamos perdemos la cabeza, ¿no? Entramos en una especie de locura momentánea. ¿Qué es lo que le pasó a este hombre? Y tal vez nos deja una pequeña moraleja, la cual es no tener armas en la casa, porque uno no sabe cómo puede reaccionar, y más cuando ya se conoce que es de este carácter, ¿no? Tan fogoso. Así que, bueno, espero que les haya gustado la historia. Quisiera saber qué les pareció este final, si les gustó, si era lo que esperaban o no, y si este era el asesino que ustedes realmente consideraron que era. Esto no termina acá, este es el primer cuento de una serie de 3, así que la próxima vamos a comenzar con el siguiente cuento, otra aventura más para este fantástico comisario. No se lo pueden perder. Dejen like, por favor, suscríbanse si no se han suscrito, y nos vemos la próxima.